un ratito nada más. Pero yo veníamos conversando recién, les quiero dar una información exclusiva, que arranca con una pregunta. ¿Qué le pasa a Milei? Primero, la información confirmada. Milei nos anticipó que Argentina va a honrar su deuda, no va a ir al default. Reconoció que para ganar las elecciones del próximo 26 de octubre va a necesitar recrear el pacto de Acasuso, ¿se acuerdan? Ahora se los voy a contar. Y reveló que le estaba pidiendo en estas horas a la ministra Patricia Bullrich que llame a Mauricio Macri esta semana para que vuelvan a encontrarse, en todo caso, los tres. Dijo el presidente, textual, cuanto antes lo hagamos, mejor. Antes, obviamente, del 26 de octubre. La cumbre, la nueva cumbre, se podría concretar a partir del próximo viernes, cuando Milei regrese desde los Estados Unidos, después de una bilateral muy importante con Donald Trump y otra con el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Estamos con Carlos Rucauf. Seguramente Carlos Rucauf debe tener alguna información. Pero hablamos con el presidente hoy por la mañana. Y Milei, en este sentido, es más optimista, en este sentido y en otros, que la mayoría de sus ministros. Le voy a saludar a Rucauf brevemente. Rucauf, buenas noches. Buenas noches. No quieren adelantar ni confirmar, pero hay una versión muy fuerte que dice que el Tesoro finalmente le va a dar un nuevo préstamo a la Argentina y que yo supongo que en las próximas horas o en los próximos días eso se va a confirmar, ¿no? Bueno, hoy yo vengo a denunciar acá un boicot al presidente Milei en su viaje a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Quién? Porque hay voceros del gobierno argentino que le han dicho a Jaime Rosenberg, y lo acaba de publicar en La Nación, que el presidente Milei se acercaría en algún momento en este viaje a Lula y Petro. Esto es absolutamente falso. El presidente Milei sigue siendo un aliado fiel de Trump y un adversario en consecuencia de la narcodictadura de Maduro, del cómplice de Maduro, que es el presidente Petro, y de la cobertura que ha hecho Lula de Maduro. Lula es un peligro para Occidente, igual que Petro. De ninguna manera se puede aceptar que se boicotee el viaje del presidente. Yo le quería preguntar, Rucauf, si usted sabía si era inminente o no en los próximos días, las próximas semanas, un nuevo préstamo del Tesoro, dicen, o del fondo, dicen algunos. Si empieza a surgir de algunos sectores del gobierno que el presidente argentino, en lugar de estar alineado en la política exterior que definió, alguien cree que puede definir la política exterior por él, entonces está boicoteando el trámite con Scott, el trámite con Marco Rubio, el trámite con el presidente Trump. Imagínense cualquiera que lee en Washington que un periodista prestigioso de la Argentina, de un diario prestigioso como La Nación, escribe que desde la Cancillería o de otros lugares del gobierno argentino le han dicho que Milei se va a acercar a estos dos sujetos impresentables, socios de Irán, socios de lo peor del mundo. Esto es boicotear el viaje del presidente, y lo que el presidente busca que es los fondos necesarios para que no vuelva la inflación de la mano de la irresponsabilidad del partido del Estado, que es el kirchnerismo y también son los gobernadores. Les contaba que Milei es más optimista que la mayoría de sus ministros. ¿Por qué? Él confía en que más tarde o más temprano la Argentina va a obtener una nueva ayuda del Tesoro para pagar, en principio, los 4.200 millones, creo que son, de dólares, de la deuda que vencen en enero. Me dijo el presidente, si solucionamos lo de enero, a los otros 4.500 millones de dólares que necesitamos para julio, los vamos a obtener más fácil. El presidente confía en el futuro inmediato. ¿No cree él que la derrota en la provincia de Buenos Aires le haya, como diría el turco Asís, picado el boleto para siempre? Él niega que se haya roto la confianza con sus electores. A ver, ¿cómo explica todavía, en la peor semana de su gobierno, la anterior, la derrota en la provincia de Buenos Aires? La explica por la apatía, con el argumento de que muchos de los que lo habían elegido en 2023 no fueron a votar. Y para desdramatizar todavía la paliza electoral, porque fue una paliza, destaca que la Libertad Avanza sacó en la provincia el 37% de los votos.
¿Y por qué? Porque es el mismo porcentaje, y esto es cierto, que logró María Eugenia Vidal para transformarse en gobernadora hace unos años contra el peronismo dividido. Entonces, ¿cuál es su conclusión final sobre las elecciones? Esto quiere decir que cuando el peronismo va unido, es muy difícil ganarle, por no decir imposible, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué le pasa al presidente? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Son preguntas estas. ¿No registra el daño que le hicieron los audios de Españuelo? Pero lo registra de verdad, más allá de la bronca, de querer salir a demostrar que no es cierto. ¿No reconoce que la actividad económica está parada desde hace varios meses y que ahora a sus electores, los mismos que lo votaron antes, no les alcanza con la baja de la inflación y la baja de la pobreza? ¿No termina de admitir Milei que sus insultos a economistas, periodistas, legisladores, dirigentes de la oposición, espantaron, bueno, digámoslo, a cientos de miles de votantes que estaban de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero no con sus maneras? A ver, fue a votar poca gente. ¿Y no habrá sido, entre otras cosas, por eso? ¿No hace su autocrítica sobre la seguidilla de fuertes derrotas legislativas que le viene propinando la oposición ampliada, el Partido del Estado, le dice él? Sí, tiene razón en esto, montada en banderas nobles como la universidad pública, el Garrahan o la discapacidad. Por eso a mí a veces me causa bastante gracia cuando me dicen, Milei no escucha. ¿Qué quieren? ¿Que repita la receta, digamos, que ustedes aplicaron durante 100 años y que tomaron un país desarrollado y lo convirtieron en uno subdesarrollado? Lamentablemente, les voy a decir, no voy a seguir esas recetas porque ya las conocemos. En el fondo, seguir la receta del Partido del Estado o votar por el Partido del Estado es votar porque nuestros hijos se vayan por Ezeiza. La verdad que a mí me parece que Ezeiza no es la salida es la libertad, que es lo que trae prosperidad. Bueno, a ver, es interesante la discusión. Seamos justos. Yo le propongo a la mesa, ahora que vamos a abrir la conversación con información, seamos justos. Casi todos los errores que le achacan al gobierno y a Milei, el propio Milei, a su manera, los reconoce. Los reconoce y dice que los va a enfrentar. Pero también seamos realistas. Porque él dice que el intento de golpe blando del peronismo no lo sorprendió, que lo veía venir y que por eso él y el equipo económico se ocuparon de ordenar las cuentas fiscales antes de que fuera tarde. En la conversación me dijo, ¿te imaginas dónde estaría la Argentina ante este nuevo ataque del Partido del Estado si tuviera las cuentas en rojo? Y se respondió, al borde de la hiperinflación. Y hoy la CUNSA dijo lo mismo, ¿eh? Cuidado, porque si las cuentas fiscales hubiesen estado desordenadas, estaríamos ahora al borde de la hiper. Y obviamente con los peronistas ya colgados del balcón de la Casa Rosada, del lado afuera. De cualquier manera, tampoco hay que engañarse. Tampoco hay que engañarse. Milei parece no querer o no poder cambiar todas y cada una de las escenas o los hechos que para muchos lo llevaron a la derrota. Y menos cambiarlo de la noche a la mañana. A ver, veamos. Intentó ser otro al reconocer la derrota el mismo domingo. En eso estuvo bien. Sigamos. Pareció acusar recibo cuando anunció por cadena el lunes pasado el contenido del presupuesto 2026 con palabras sencillas y sin un solo insulto. Ni siquiera dijo viva la libertad, carajo. Bien. Pero volvió a ser el Milei de siempre. ¿Cuándo? Al embestir el viernes contra Juan Schiaretti en Córdoba. Puede tener razón, yo no discuto la razón. Pero se pelea con Schiaretti, lo critica, en Córdoba. La provincia donde Schiaretti, ex gobernador y candidato a primer diputado nacional, tiene la mejor imagen. Tiene un competidor fuerte, que es el ex gobernador Schiaretti. Sí, un mentiroso. Dice que va a aumentar el gasto público
hace propuestas que implica 7 puntos del PBI de mayor gasto fiscal y dice que quiere mantener el equilibrio fiscal. ¿Qué lo va a financiar? ¿Con emisión monetaria? O sea, nos va a romper la cabeza con inflación, va a tomar deuda. Argentina tiene bastante complicada la cuestión de los mercados financieros. Va a subir impuestos, lo va a subir al 42%. O destroza a la gente con impuestos al consumo, si se lo pone a las empresas directamente, las empresas desaparecen, con lo cual nadie va a tener trabajo. Si lo hace con emisión monetaria, nos va a reventar inflación. Bueno, ¿es oportuno desde el punto de vista político? No, probablemente tenga razón. A ver, Facundo, rápidamente, ¿le conviene lo que hace? Porque va a pelearse con el candidato que tiene mejor imagen en Córdoba, ¿no? Es así, y la reacción ante estos dichos hablan por sí sola. En el búnker de Schiaretti festejaban porque la había subido al ring, y cerca del equipo de campaña de Javier Milei se preocupaban porque no era lo que le habían aconsejado, que en vista contra el dirigente cordobés que tiene mejor imagen, siendo él también un porteño, que para el electorado cordobés es un factor. Bueno, y además Milei, a mi entender, volvió a equivocarse al exponer en ese mismo acto público a su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Cuando digo exponer, digo no que no la muestre, que desaparezca de la escena, pero que no les ponga tanto para no debilitar más la figura de su hermana y la de él mismo. A ver, Milei sabía que su intención de voto y su imagen positiva venían cayendo desde julio, se lo venían diciendo. Incluso antes de los audios de Spagnuolo. A ver, según Federico Aurelio, hoy estuve hablando con él, de Aresco, Milei combinaba hasta julio un diferencial de imagen positiva más la expectativa de que la economía iba a crecer y que la Argentina iba a estar mejor. Eso lo hacía fuerte, pero desde entonces la expectativa favorable, positiva, fue disminuyendo día tras día. Hay que preguntarse claramente, ¿esto significa que la caída de intención de voto de Milei, que la imagen positiva o la imagen negativa, continuará? ¿Que es acaso irremontable? No lo sabemos. Otra pregunta, ¿puede Milei recuperar los votos y la confianza? La respuesta es sí, puede. Tiene poco más de un mes para hacerlo. Se tiene que apurar. ¿Y cómo? Bueno, primero, tranquilizando los mercados, anticipando que la deuda no se defaulteará, como lo viene avisando. 2, deteniendo la espiral de venta de dólares, que afectan el nivel de reserva y la confianza. Lo vamos a hablar con Federico Domínguez en un ratito nada más. Puede, sí. ¿Cómo? Enviando señales políticas a los votantes que lo ayudaron a ser presidente, más allá de su núcleo duro. No convertirse en otra persona. Por ejemplo, él lo mencionó hoy en la conversación que mantuvimos. Recrear el espíritu del pacto de Acassuso. ¿Te acordás? Aquella cumbre en la casa de Macri en la que el expresidente y Patricia Bullrich acordaron con Milei apoyarlo en el balotaje para derrotar a Sergio Massa. Recuperar el espíritu de Acassuso podría llegar a funcionar. Las circunstancias que generan a veces los eventos electorales pueden producir estos distanciamientos transitorios, pero cuando llega la cosa de verdad estamos todos del mismo lado. O sea, digamos, tanto Mauricio Macri como yo sabemos muy bien, digamos, de qué lado estar de la historia cuando, digamos, la cosa se pone seria. Bueno, estamos del mismo lado. Milei hizo saber este fin de semana, che, le estoy tirando un montón de centros a Mauricio Macri. Un montón de centros. A ver, ¿es posible una nueva cumbre que de alguna manera ordene las cosas? No es que va a bajar el riesgo país a 100 porque se junten Milei y Macri, pero de alguna manera pueden ordenar algo de la política. Pero para eso, a ver, ambos deberían comprender, diferentes cosas. Por ejemplo, Macri deberá comprender, ¿cómo decirlo? Que una cosa es trazar una hoja de ruta y sugerir nombres y equipos, y eso está muy bien, pero otra cosa muy distinta es pretender que Milei haga todo o casi todo lo que él le propone. ¿Estamos de acuerdo? Hay una diferencia entre una cosa y la otra, Macri tiene que saberlo, que Milei jamás va a desautorizar a Karina Milei. Y eso no se puede poner sobre la mesa. Si es que quiere
que el acuerdo avance. Y por otra parte, al revés, Milei deberá reconocer que invitar a comer milanesas o entrañas, lo que sea, en Olivos, a Macri, para luego no firmar un acuerdo duradero, lo que Macri llama una hoja de ruta, tampoco tiene mucho sentido. Ese acuerdo tiene que ser duradero, estructural. Y tiene que aceptar que no todas, pero algunas de las cosas que Macri propone pueden ayudar a mejorar la gestión y recrear la confianza. En el medio de todas estas malas noticias, hay una buena para el oficialismo. Y es que todavía más de la mitad de los argentinos saben de memoria que ni Cristina Kirchner, presa, ni Sergio Massa, desastre hizo, chocó la calecita mal, ni Axel Kicillof, otro que chocó la calecita mal, tienen autoridad moral para presentarse como una alternativa superadora. ¿Y por qué? Porque ya fracasaron una y otra vez. Y porque son, hay que decirlo, Kicillof también, los campeones nacionales e indiscutidos de la corrupción y el afano. Que no se le note a uno no significa que no lo sea. Van a ver de acá a octubre todas las cosas que le encontramos a Kicillof. Con una mirada superficial incluso. Ayer Kicillof, sin ir más lejos, escribió un largo tuit con el hashtag Cristina Libre. Ahí lo tenés. Hoy se cumplen 100 días, cada día con Cristina detenida. Argentina es un país más injusto y una democracia más débil. Cristina fue acosada, difamada, perseguida durante años. Ese odio engendrado contra ella y su familia condujo a que la intentes asesinar a la vista de todos. Mentira. Y él lo sabe. Esto que está haciendo es conveniencia política. El otro día Román escribió acá en La Nación una nota muy interesante. Los moderados, los que impostan moderación. Kicillof imposta moderación y miente cada vez que tiene que mentir. No la soporta Cristina. Hace eso porque los votos que él sacó también son de Cristina. Bueno, y después están Mayra Mendoza y Jorge Tayana, participando del acto público en su prisión de San José 11-11, después de 100 días de prisión, pero por ladrona. No sé qué tienen para festejar. Mirá, hay imágenes por ahí. Es una causa armada. Cristina es una mujer inocente y lo que está viviendo acá es un secuestro por parte de aquellos que no aceptan gobiernos populares. Cristina está secuestrada por el poder, pero está acompañada por el pueblo. Bueno, imagínate si vuelven estos dirigentes políticos. Imagínatelo. Esa es todavía la pequeña ventaja que tiene Milei. Se hace lo que tiene que hacer. Pero es más, esta semana Fernando Iglesias, yo a veces no me gusta mucho ni el tono ni la manera que habla Fernando Iglesias, pero esta semana Fernando Iglesias, de su banca de diputados, en el medio de toda el tsunami de leyes contra el oficialismo, los expuso como lo que son, los más grandes hipócritas de la historia reciente de la Argentina. Vale la pena escucharlo y verlo de nuevo. La anterior gestión, el anterior gobierno, aumentó en 4 años 3 millones el número de pobres en Argentina. 3 millones, datos oficiales del INDEC. ¿Dónde estaban hipócritas? Porque siempre pasa lo mismo. Cuando gobierna el peronismo, sube la pobreza y baja la protesta social. Cuando gobiernan los no peronistas, baja la pobreza. 4 millones, 12 millones dice el gobierno, corrijamos a los 4 millones, baja la pobreza y sube la protesta social. ¿Dónde estaban hipócritas?